Hi, my name is Jeff Abramson. I'm the director of the Forum on the Arms Trade. Es un orgullo para Forum on the Arms Trade is nosotros itself tener a este network of webinario professionals who work on civil society professionals who enfocándonos work en on los arms temas del trade, uso de security, las and armas y weapons el use issues. comercio de ellas, In legal y recognition ilegal. of those, we are actually this month celebrating our 10th anniversary, which 10 is años, exciting estamos for us celebrando too, nuestro because we aniversario. Ya started with tenemos six weeks más of de experts. 200 We now have more than expertos en almost nuestra página 200 web que son parte de experts nuestra or emerging comunidad. experts listed En on los our últimos website as part años of our hemos community. tenido And over varios the number of past few years, eventos it's been really relacionados con beneficial este related to this tema topic, but I'm really excited to bring some other y voices es un into this placer invitar a conversation nuevos as well. Actually, participantes. I want to turn it over to our moderator, Christina Delgado, who is the Southwest Regional Advocacy Vamos a Associate nuestra at the moderador, Cristina Justice Delgado, Action Fund. del Fondo de Christina and Acción I have para la connected in the Justicia. last few days Hemos estado en because we contacto en actually los sat at últimos the Washington, días D.C. y creo que nos webinars. conocimos cuando Let me estuviste ask en you to turn your Washington. video on Te pido and que go prendas ahead. la cámara y adelante. Thank you so much, Jeff. And thank you all for joining us today, taking the time to engage in this conversation. Very important Cristina Delgado conversation. dice, So muchas my name gracias, is Jeff, y gracias Cristina a Delgado. todos y a todas I am a fourth por generation participar en child esta importante born and raised conversación. in Houston, Texas. I'm the oldest of three daughters, a mother of two Yo soy beautiful Cristina daughters, Delgado, coming from a gun-owning family. soy My dad tejana, was cuarta successfully affected by generación, gun violence in nací multiple en capacities in my life. Houston, In fourth la grade, I had a friend madre who de was dos shot and survived a niñas drive-by shooting hermosas. that was intended for his brother. Soy parte de una familia I've lost que friends to tienen domestic violence armas, by a pero gun. también he sido afectado por la violencia. In that time, as a young child, Cuando as estaba the en la acts of secundaria, violence and the tuve occurrences of una amiga violence que continued in sufrió our community, una herida de some of my bala. parents thankfully He perdido had to stay amistades aside a la violencia de so that armas. they could find a better place for us with more resources, Como vimos que esta violencia better continuaba en nuestra education, comunidad, mis just padres better mental health afortunadamente support. pusieron pausa y encontraron una nueva vida para nosotros, un lugar donde habían más recursos, mejor educación, mejor servicios de April salud 20th mental, porque ellos of sabían 1991 que ese had ambiente the nos number one day estaba for the impactando a mí y a year mi hermana. as the Columbine shooting El occurred. 20 de abril It was del brought to my senses that it could 1999 not be real. estaba viendo, cuando estaba It was an insane 17 thing to años, have to 16 think about años, these viendo students, these young la people being matanza gunned de down Columbine en for their Colorado lives, y attempting to pensaba, protect esto no color. puede ser real. I remember sitting with my mother on the Ver a couch in our estos niños house jóvenes, estas as niñas the jóvenes unborn corriendo por child sus was vidas y perdiendo happening. sus vidas. So fast forward to May Y estaba 18th of viendo esto con 2018. mi mamá como I was born adolescente, in Santa Fe. My daughters were preguntándome, ¿cómo just turning puede 7 suceder years old. esto? My youngest was at the elementary school. I got a phone call Luego, en from my husband, 2018, en Santa and Fe, she told me mi of a terrible hija rumor about estaba a en el mass shooting. séptimo grado y And I recibí thought una to myself, that llamada really couldn't be real de una because things like amiga that don't happen here in y me Texas. dijo que hay un So rumor, hay una young persona person who grew up disparando. with a gun owning Y family, dije, esto no puede ser I verdad, truly esto no felt sucede en a Texas. Como una responsibility. persona que creció con una familia que Unfortunately, tenía armas, because of yo access pensaba to que toda la gente era firearms, a 17 responsable year al old respecto de took his armas. father's shotgun and gunned down 8 students in Pero Massachusetts como hay in an art tanto club meeting. acceso a las armas, I found myself una outside of that persona school joven looking at llevó children, a Santa Fe High seeing the School carnage, una arma de su seeing papá parents y finding out that hizo their una children were no matanza. longer here. And it really shook Recuerdo me ver a to have los my daughters sitting familiares on my recibir couch las in my noticias de home, que sus hijos y crying hijas and estaban asking me muertos how I was going to y viendo protect her. toda la sangre. I Y started recuerdo advocating que mi hija me estaba preguntando, for ¿cómo gun la voy a violence prevention proteger in our yo a community ella? centers and supporting survivors that following Comencé year in haciendo 2019. trabajo de So it's abogacía nice para el to tema de have violencia de and armas see en 2019 a community with parents that look like me and children that look like mine, y haber supporting tenido que safe ver and a equal una way, comunidad have to con familias como understand las children are mías y treated. con hijos y In hijas passing, como this los day is míos, supposed to be iguales a los important, but to míos, be met not with y después humility and en grace Uvalde as we tener were in que Santa Fe, ver la but to misma be met with situación resistance, y to otra be vez met ellos with también haciéndose las mismas brutality. preguntas, It was very pero ellos shocking and recibieron unsettling resistencia y brutalidad. because in that moment, Para seeing ellos the disparities fue of how diferente. this Esto me neighborhood preocupó community mucho was being cuando treated vi las compared to diferencias a en primarily las Caucasian respuestas a las community diferentes in a comunidades, cómo conservative se les estaba community tratando a was ellos what en brought me comparación cómo to nos estaban support tratando a community nosotros, una justice. comunidad Just a little bit about community justice mayoría, here in en su mayoría Massachusetts blanca. and really Esto me focusing on the preocupó root cause, mucho. identifying the root causes of acts Nuestra of violence that organización happen every está day in our backyard enfocándose en las communities, causas de fondo ensuring that we que have
dan base a la violencia que se da cotidianamente y asegurándonos que tenemos acceso a recursos, el acceso a servicios de salud mental y psicológica y también a la salud en general para cuando ocurre la violencia, podemos también tener el recurso de una comunidad que se reúne para solucionar y enfrentar la situación. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que mientras estos eventos violentos ocurren a través del país, siempre pensamos inicialmente, ¿cómo voy a proteger a mi familia? Pero, ¿cuáles son las causas de fondo? El acceso a las armas es la primera razón que tenemos estos eventos violentos con armas. Lo que van a escuchar hoy día de parte de nuestros expertos es la verdad y la luz. Estamos uniendo la verdad y la luz. Hemos tenido tantas conversaciones a través del país y el mundo hablando del aumento de violencia en los Estados Unidos, pero también para nuestros hermanos y hermanas al sur de la frontera de los Estados Unidos. Sabemos que los Estados Unidos es uno de los fabricantes más grandes de armas, particularmente en Norteamérica, y sabemos que tenemos la capacidad como comunidades y como un país de organizar esta situación y reducir la violencia y reducir el acceso a las armas. Vamos a continuar, a avanzar y van a escuchar de unos panelistas excelentes y también estamos dispuestos y dispuestas a continuar esta conversación. Si tienen preguntas que sienten que son importantes, por favor pónganlos en el chat o en la sección de preguntas y respuestas. Y estamos muy atentos a lo que nos sigue en la próxima hora. Ahora quiero presentar a John Lindsay Poland, el coordinador de Stop U.S. Arms to Mexico, parar las armas de los Estados Unidos a México. Thank you so much, Christina. I was going to be speaking after Laura, but I'm going to present you all with some data regarding the flow of firearms, the trafficking of firearms. Muchas gracias, Cristina. Not just to Mexico, Iba a hablar después de Laura, pero les voy a presentar unas data. Esto tiene que ver con el flujo, data sobre el flujo de armas de los Estados Unidos, no solo a México, pero también al Caribe y a los países de Centroamérica. Yo coordino un proyecto que se llama Parar las armas de los Estados Unidos a México con Global Exchange. Hacemos investigación, seguimiento y extensión de redes a nivel nacional e internacional para parar el flujo de armas ilegales y también legales, las armas que causan tanta dolor en las comunidades. Recibimos data de la Oficina de Armas y Tabaco de los Estados Unidos y esta data nos muestra de dónde están viniendo las armas. Laura les contará sobre las personas que llegan a la frontera y en los últimos años estas personas vienen de Haití, una situación terrible causada por las armas, particularmente armas que son traficadas desde Florida. De ahí vemos más personas pidiendo asilo en la frontera con México y los Estados Unidos. ¿Y de dónde vienen estas armas? Ahora les voy a mostrar unos mapas. Este es un mapa que nos muestra los códigos postales desde donde se traficaron armas a 6 países del Caribe y luego que pudieron ser conectadas al lugar de su compra. Si vemos al sur de Florida, en Miami,
Y en Orlando hay una gran cantidad de flujo de armas que comienza ahí. Esto tiene que ver mucho con la legislación de Florida que permite la venta de armas de alto calibre y también sin requerir una evaluación del solicitante, el comprador. Y en un código postal vimos casi 200 compras que fueron conectadas o recuperadas en el Caribe. Pero esto les muestra apenas una pequeña porción de lo que está sucediendo. Si nos enfocamos en México, sabemos que las armas que se recuperan dentro del periodo de un año del que se compró la arma, en este caso, estas son armas que son compradas para ser traficadas. Y vemos que en los últimos años, el número de armas recuperadas dentro de que sucede dentro de un año, este número ha crecido por 4 veces, más de 600 en el último año. Esto nos indica que la cantidad de armas que se están traficando a través de la frontera está creciendo bastante. Otra cosa que les quiero mostrar, sabemos que Texas y Arizona son lugares principales de donde se compran las armas para ser traficadas a México y esto está impactando la inmigración. Las personas que buscan el asilo se encuentran con una situación muy difícil y peligrosa. Acá podemos ver las armas recuperadas con un tiempo corto desde la compra al crimen. Las que se compraron en Arizona, ese número ha crecido al punto a que en las primeras partes del último año, las armas que se recuperaron de corto periodo de la compra a la recuperación, la mayoría de esas vinieron de Arizona. Ya sabemos eso. Y esto también tiene que ver con el hecho que en Arizona la legislación que regula las armas es muy flexible. Es fácil de conseguir o legal comprar armas ahí que son deseadas por las organizaciones criminales. Entonces podemos continuar ese diálogo, pero quería compartir con ustedes esto al inicio. Gracias. Thank you so much, John. And we'll definitely, I see that some folks are putting Muchas some questions gracias, in the John. chat, which is great. We'll try and Y I'll try and definitivamente answer some of those. I think some of the veo que panelists will están try and answer entrando as well, preguntas but we may save some of those y voy a for tratar de the responder a later estas session. preguntas. También los panelistas van a Please tratar de continue responder. to listen, engage, and Nos next encargaremos de esto al have final Laura de este Vargas, evento. the Por Assistant favor, Professor of the les invito a Department of que escuchen y Psychiatry, University se of queden acá. Colorado Ahora tenemos School of Laura Medicine. Vargas, la profesora asistente del Laura, take it Departamento de away. Psiquiatría en la Universidad de Medicina de Colorado. Laura, adelante. Muchas gracias, Cristina, y muchas gracias por compartir tu historia. La había escuchado antes, pero es una historia tan impactante y es una historia tan estadounidense, ¿no? Muchas gracias por compartirla. Yo soy Laura Vargas. Mi investigación, mi trabajo se enfoca y es apoyado por la Fundación Nacional de Ciencias es una investigación para entender la situación de los migrantes que llegan al país y les voy a contar qué es lo que hemos incluido y cómo esto se relaciona al flujo de armas. Como ustedes saben, muchos de ustedes conocen, Latinoamérica es una de las regiones más violentas del mundo. Un tercio de los homicidios que ocurren en el mundo ocurren en Latinoamérica. Y esto no es una coincidencia porque estamos al lado de los Estados Unidos, el fabricante más grande de armas a nivel mundial. Las armas, desafortunadamente, ahora son la
primera causa de la muerte para las juventudes en México, en los Estados Unidos y Brasil, y también vemos algo así sucediendo en Puerto Rico. Quisiera hablar antes de mostrarles la investigación. Quería hablar sobre cómo es que las armas impactan el ambiente, nuestro ambiente. Hay una proliferación de armas en la región y en la región también hay mucha actividad criminal, organizaciones de tráfico de drogas, hay disputas territoriales entre estas organizaciones criminales y también hay el problema de la complicidad y la corrupción en relación a las instituciones estatales. Y esto resulta o da a un efecto en la sociedad donde hay crímenes que son impunes y también crímenes como el tráfico de personas y armas y el tráfico desde los Estados Unidos a México, que en su conjunto desarrollan muchas ganancias y hay mucha impunidad y una falta de confianza alrededor de todo esto. En este ambiente al que me refiero, no es apenas que hay una arma que hace un daño. La violencia generalizada tiene un impacto para la inversión. La inversión no quiere venir, la inversión internacional no quiere venir a un país que tiene este problema y eso luego tiene otro impacto que baja la economía, baja las oportunidades. Los niños y las niñas tienen un ambiente no favorable para ir al colegio, entonces deciden de no ir al colegio o es posible que hasta las mismas colegios son lugares peligrosos que luego cierran. Entonces vemos que hay una relación entre la economía nacional y la presencia y la proliferación de las armas que vienen de los Estados Unidos. Entonces, no estamos hablando apenas de el acto de disparar una arma y hacer un daño a una persona. También tenemos que pensar de todas las repercusiones que existen y cómo esto es parte de un ambiente. Esto también proyecta la falta de posibilidades para las familias que contribuye a la migración. Hemos trabajado con 300 participantes en nuestro estudio. Vienen de 14 países, tres partes de los sujetos son mujeres. 22% del total de estas mujeres son mujeres embarazadas. Estoy hablando de 48 mujeres embarazadas en el grupo. Es un viaje muy difícil para una mujer embarazada. Por supuesto, hay muchos factores que nos explican por qué la gente está migrando, pero el factor número uno es la violencia. Vemos que hay el factor de la migración forzada. 68% de estas personas en esta situación son menores de edad. 50% del grupo viene de Centroamérica y el resto de Latinoamérica, de Sudamérica, aunque también hay personas del Caribe y de México. People encounter the violence in their home country, and that's a reason for migration. But then they encounter the violence. Una de las cosas que quiero resaltar es que las personas se enfrentan la violencia en sus hogares, en sus comunidades, pero luego se enfrentan con violencia en todo el trayecto a los Estados Unidos. 48% del grupo ha sido amenazado con una arma. Y eso es un número muy grande. Hay personas que me han dicho que han cruzado el Darién en Colombia y Panamá y me han dicho, yo prefiero cruzar el Darién que cruzar México porque es tan peligroso México. Y esto
como nos decía huge ya, market and demand for these weapons toda la that produce a región lot of se money in the está, illicit markets. queda afectada por este And flujo de armas y la so demanda one of the en este other mercado que types of traumatic producen experiences that muchas people go ganancias through, y contribuyen a los mercados 72% of our people ilegales have o been ilícitos. extorted or robbed, and Otras the average amount of experiencias extortion that people traumáticas pay is que about experimentan $800 el per grupo, person, 60% which han is a lot of money. experimentado la extorsión o el robo. As I said, $800 es 48% of our youth común has been tener threatened que with pagar harm. para 53% una have sanctions extorsión have y been eso es given. bastante plata. A shooter, other 48% del people grupo shooting amenazado each other. por un arma. 52% have been exposed to 53% ha frequent visto gunfire. un 51% have disparos, lost a una family member or a balacera. friend due to 50% han violence. quedado expuestos And about a al third of the sample has been exposed tiroteos to y combat-like muchos han perdido situations. And familiares again, Latin en, America is not a por los place where tiroteos. there are any Y wars, mucho de esto particularly ocurre en religious situaciones conflicts, but there are iguales very a real situaciones de security combate issues militar. for many of these people. No hay guerras Again, I know oficiales that en there are numbers Latinoamérica, here meant pero to be sí extended hay to sectors of condiciones de violence, guerra en both estos in our home territorios. country and elsewhere in the world. Desafortunadamente, las mujeres corren el And then, riesgo de then estar there's expuesta a la all violencia sorts of very sexual tragic y también esto en sus países de consequences that origen y actually en happen la with trayectoria witnessing y violence también or otros having these efectos families, right? correlarios People, as I said, en cuando las 70% of our personas participants report that their kids, atestiguan the kids are la along with violencia. them when they witness these 78% están tragedies and viajando being con exposed los to niños y being las niñas, los watched. menores de edad, y So all of este these grupo things está are viendo very, la very violencia y el crimen, los robos y las large matanzas. impact. So I will Entonces, keep it todas there, estas cosas tienen un and I will impacto address the enorme. mental health issues Voy a dejar ahí y in puedo just a hablar few de la minutes. salud Thank you. mental después. Thank you so much, Lara. And you bring up some really important facts that I think that we should all, kind of take note of. Are these ripple effects that Muchas happen gracias. when youth, Y when justo estamos tomando individuals, when nota families de estos experience temas, de estos the trauma efectos dominó of que being affected suceden by gun cuando violence, las either personas, themselves being a cuando victim las or familias having experimentan to este trauma de say ser goodbye afectados por to their la loved violencia de ones. armas, ya sea ellos mismos siendo These una ripple effects víctima then, o el hecho de kind of decirle adiós a sus begin seres queridos. and Estos efectos dominó continue posteriormente these cycles of violence comienzan that affect all of our y communities, continúan con not estos just those ciclos de families violencia that are directly que affected, but afectan those a surrounding todas them, those nuestras who love and comunidades, support no them. solamente a las So familias que just están wanted to siendo make sure afectadas that, we directamente, sino a los reiterate que that. les That it's rodean, not just a that los que los moment of aman y les violence. There's apoyan. so Así que much more solamente me that quería comes with asegurar de that, que lo and mencionemos, so de many que more no es people solamente affected. este momento de So thank violencia, you so sino hay much for all of your muchos great más otros elementos que so se conllevan y next, otras we personas are que salen going to afectadas. have Así que muchas gracias, Laura, por todo tu Jonathan trabajo. Ahora, a Lowry. continuación, nos He gustaría is presentar a the Jonathan president of Lowry. Global Action on Gun Violence. John, Él thank you es el so much for being presidente with us de Global today. Action on Gun Violence. John, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, con nosotras. Adelante, tienes la palabra. Muchas gracias, Cristina. Me gustaría hablar acerca de las causas de estos problemas de la violencia de armas de fuego en México y en toda la región. Así que México ha tenido uno o dos, por ejemplo, situaciones en todo el país. México y la mayoría de los otros países en el mundo tienen también leyes estrictas de violencia de arma y es difícil que los criminales o cualquier otra persona pueda obtener estas armas sin realmente tener una razón clara o una justificación clara. Y aún así tenemos grandes problemas de violencia de armas. Y la razón de esto se debe a que debido a las conductas de la industria de las armas en Estados Unidos, y justo se va a explicar por qué sucede y qué es lo que está haciendo México en los tribunales. Y yo estoy involucrado también con estos problemas y el abordar estos temas.
Casi la mayoría de las armas de delitos de Estados Unidos y que vienen de Estados Unidos se vende por un porcentaje muy pequeño de dealers. Aproximadamente el 90% de los líderes en Estados Unidos no venden estas armas a delincuentes en un año y aún así aproximadamente el 5% de estos dealers de armas en Estados Unidos venden aproximadamente el 90% de estas armas utilizadas por el crimen. Así que tenemos un porcentaje muy pequeño que es responsable de virtualmente casi todo el problema. Y muchas de estas armas que se utilizan en los delitos se venden por medio de, en mi perspectiva, prácticas ilegales y descuidadas. Para ser concretos de qué es lo que sucede con las armas que se trafican a México, que generalmente sucede es que los carteles en México ya sea reclutan o trabajan con un traficante de armas y que entonces, en este caso, iría a una tienda de armas, generalmente en Arizona o en Texas, como John Lindsay Boland nos explicó, y compran una cantidad importante de armas, generalmente de manera repetida. Van a las tiendas, compran 4 o 5, tal vez, rifles de asalto y después regresan posteriormente, un mes o algunas cuantas semanas después, y compran también otros armas con un valor de $1,000 y que realmente estas no son prácticas ordinarias. Y ahora los productores de armas, desde su punto de vista, pues han conocido desde hace más de 20 años que el problema justo se encuentra en estos delincuentes que venden armas y que son parte de estas prácticas descuidadas. Y justo el punto es, hay que evitar estas prácticas y a estos dealers y se han negado. Justo lo hacen porque generan dinero en el comercio de armas. Así que México y yo, por ejemplo, mi organización también que está trabajando con México, mi organización justo tomó ciertas acciones para tratar de abordar este problema. Justo demandó a los productores de armas en Estados Unidos diciendo que lo que están haciendo es negligente, no es razonable y también es ilegal. Y esta demanda está justo llegando hacia los tribunales y ganó una sentencia en el tribunal de la primera apelación diciendo que México va a continuar y va a superar lo que es un obstáculo en Estados Unidos, que es justo una ley de protección para la ley de armas que le da a la industria de las armas ciertas protecciones y responsabilidad civil. Y en el primer circuito se estableció que esta ley como tal no evita que la demanda de México, debido a que México dice que es justo porque los productores violan las leyes federales y esto no es protegido, no se protege por esta ley. Este tema es justo, ya está en la Suprema Corte de Estados Unidos que está revisando este caso y que de manera activa se está redactando. También he participado al respecto y el caso se va a argumentar en la Suprema Corte de Justicia el 4 de marzo. Y esperamos que se establezca una sentencia de la Suprema Corte aproximadamente en junio de este año. Y en la parte del seguimiento les puedo compartir más detalles de los temas legales. Nos parece que estamos en el lado correcto, tenemos argumentos fuertes y también pensamos justo que tenemos aquí la parte en donde tenemos los argumentos de que deberían e incluso presentarse en esta corte. Me gustaría también decir que si México continúa con esta demanda y que también hay otra demanda en la que estamos involucrados para representar a México en contra de los dealers de armas en Arizona,
que tiene una teoría similar, y si México tiene éxito, pues en este caso México va a ser un gran beneficiario de todo estas, haciendo que las compañías de armas sean responsables, estableciendo un precio en su conducta al suministrar al mercado de armas y potencialmente también justo tener estas órdenes de tribunales pidiéndole a las compañías de armas que pues sean más responsables y éticas. Y si esto sucede como tal, los Estados Unidos incluso va a ser un mayor beneficiario más que México, porque aunque en México del 70 al 90% de las armas que utilizan en el crimen se venden de Estados Unidos, entonces Estados Unidos, que es un 100% aproximadamente de las armas que se utilizan, vienen de la industria de armas y de las ventas de armas de Estados Unidos. Así que si se reforman estas prácticas de venta, entonces vamos a poder reducir la violencia de armas tanto en Estados Unidos como en México y también en el Caribe. Y ese es el punto principal detrás de todas estas demandas. Así que bueno, con esto concluyo y con gusto más adelante les puedo compartir más detalles y responder preguntas. Thank you so much for that, Jonathan. It's been really enlightening to be able to get so much more of this information and this data, because it's really important. So I definitely want us to have a chance to, continue the conversation, and answer some of your questions in the chat. And I think this will open it up for us to have, Muchas gracias, more of a Jonathan. conversation from the panelists as well. Realmente ha sido muy importante el conocer un poco más de esta información y de todos estos datos, porque es muy importante. Así que sí me gustaría que tuviéramos la oportunidad de que sigamos con esta conversación y que respondamos también algunas de sus preguntas que tenemos en el chat. Me parece que con esto nos va a dar la oportunidad de poder tener más conversación con los panelistas. Y ahora, con toda esta información que pudimos escuchar de nuestros expertos, una de las preguntas principales que siempre surge es, y bueno, ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que podríamos hacer acerca de la violencia que está sucediendo, de la violencia doméstica, violencia de armas y sus efectos? Y mucho de esto conlleva exactamente lo que estamos haciendo ahora, el generar espacios para que estas conversaciones nos permitan compartir experiencias, conocimiento y educar a las personas que nos rodean, en particular a los legisladores o tomadores de decisiones, no solamente en las comunidades de base, sino con nuestras familias. Tenemos también con los oficiales elegidos y a los funcionarios que están a nivel político para poder crear salvaguardas, para poder saber cómo podemos funcionar cuando estemos lidiando con la negligencia, cuando estemos lidiando con el hecho de hacer responsables a las otras personas. Así que el encontrar a las organizaciones como las que estamos aquí y muchas otras que están en todo el país y también organizaciones estatales, nacionales, encontrar coaliciones, encontrar estos eventos tal vez que sean presenciales y el poder reunirse con estas personas para continuar con estas conversaciones. Recientemente, lo que estamos a punto de tener que lidiar, y yo sé que con los que estamos trabajando en el tema de violencia comunitaria en campo, con las comunidades apoyamos en diversas áreas, pero estas áreas son áreas que justo han recibido estos migrantes y son los efectos de lo que puede o no puede suceder con estas deportaciones masivas. Mucho de esto se ha vuelto como el combustible para este incendio, que es la retórica, que no es un 100% verdadera, como Laura nos pudo compartir en su información y Jonathan y John también nos compartieron, que no son personas como tal que estén eligiendo la violencia todos los días, sino son personas que están haciendo lo que mis padres hicieron cuando yo era joven o lo que yo estoy haciendo con mis hijas, el tratar de mitigar sus experiencias con los mismos actos de violencia que yo hice y con lo que ellos también han tenido que experimentar. Así que esa es una de las cosas que me gustaría recomendarles, que encuentren a organizaciones, tal vez en sus estados
tenemos muchas organizaciones aquí en el estado de Texas. Tenemos la Coalición de Texas para prevenir la violencia con armas y los centros. Así que, en definitiva, me parece que tal vez podríamos compilar una lista y mandárselas a todos y a todas como seguimiento. Y de hecho, aquí estoy viendo, de hecho, voy a regresar a la lista porque tenemos aquí muy buenas preguntas. Me parece que esta sería una pregunta muy interesante para Laura, John y Jonathan, que es si la razón principal detrás de esto es el dinero o es el poder, el control o las pandillas. ¿Cuál sería la causa raíz que ustedes han determinado y que han encontrado en sus datos, en su investigación, que posiblemente sea una de las causas raíces de por qué está sucediendo este tráfico, por qué la migración y por qué el aumento en la violencia? John dice, bueno, generalmente digo que es un cóctel de elementos, porque tenemos la xenofobia y el racismo, que es la base para muchas de las políticas de migración, que es acerca de la riqueza, y también tenemos la fascinación y la historia con las armas y la dominación también, la misoginia de en donde se están comprando y utilizando las armas para poder dominar a las mujeres en sus hogares. También tenemos los elementos del problema de las drogas, que las personas utilizan las drogas y que realmente no están lidiando con las adicciones, que es la razón del detrás del por qué las personas utilizan el fentanilo y el decir, bueno, tenemos que ir tras los productores de fentanilo, pero no están reconociendo las maneras en las que las armas están empoderando a todos estos problemas. Así que también tenemos a las personas, por ejemplo, que se les han mandado, que se les ha deportado de Estados Unidos de regreso a sus países y se les manda a situaciones en donde las organizaciones criminales van a utilizar esta presencia de las personas que están buscando asilo, que no pueden regresar a sus países de origen, pero tienen un vínculo en Estados Unidos o para extorsionarnos. Y es justo perfecto para el modelo de negocios de las organizaciones criminales, esta combinación de el tráfico de drogas, la migración, las políticas xenofóbicas de migración y un mercado de armas que está alimentando a todo esto. Así que podríamos ver las causas raíces a nivel individual. Generalmente me gusta verlo a nivel político y económico y el poder ver en las diferentes maneras en la que la historia y las diferentes políticas y los intereses de algunos grupos están contribuyendo a este flujo y están haciendo que la vida no sea sostenible para muchas personas en muchas comunidades. Jonathan dice, y me gustaría agregar también la parte de el dinero y poder. En cuanto al dinero, la industria de armas genera ganancias de cualquier arma que se venda. Así que para ellos, si es sus armas y si son 10 armas que se le venden a un traficante de armas que es obvio trabajando para un cartel, van a ser las mismas ganancias que las armas que se les venden a las personas que obedecen la ley o para la policía o para el ejército. Así que existe ahí una ganancia importante para la industria para poder tener estas leyes flexibles e incluso salirse con la suya. Ahora, en cuanto a la parte del poder, las armas es una de los problemas más potentes, por ejemplo, en la política de Estados Unidos. Y tiene sentido a nivel político para que algunas personas, por ejemplo, justo vean a la parte de los votantes y establezcan estas leyes sensibles para las armas, incluso cuando tenemos a mayorías de estadounidenses, incluso dueños de armas que están de acuerdo con estas leyes. Y, por ejemplo, también tenemos a votantes que realmente están sesgados. Así que si los combinamos, entonces ahí tenemos a un país que en el mundo solamente tiene esta gran industria de armas y al mismo tiempo muy pocas regulaciones de esta industria. It's definitely something that, we know there's a lot to take in.
especially with given Monday, we will have a new administration. Definitivamente hay And a lot mucho of que se things have tiene already que been planned. A lot of things asimilar y think es that, adumbrante. you know, there's a possibility or Muchas several cosas ya han possibilities. sido planeadas, And muchas so I cosas really se want han you all to take the dicho, time to, you know, y share entonces some of hay las probabilidades. your Y me thoughts gustaría on que what we may see ustedes coming up this year, compartan lo and que what your thoughts piensan are on how we can sobre go que about tal vez trying puede to suceder este año, que está en el Laura, you want to take that horizonte, and go? y qué piensan sobre cómo Sure, debemos I'd be happy to. navegar So I estas think I think condiciones. there's a lot of challenges coming Laura, with the new tenemos administration muchos as it desafíos pertains to con esta nueva immigration administración, policy. I would say particularmente en lo que tiene que ver con las políticas de the inmigración. EU. I think media coverage in both Latin Mirándolo America and the United desde States afuera, should more la cobertura que los specifically medios le focus on dan en this los type Estados of Unidos firearms going debería from the United enfocarse States más en to esta Latin ruta de America. armas desde los Estados Unidos Because a la those región firearms do latinoamericana, shape porque how esas armas people sí live in their impactan countries, right? las vidas And this doesn't just y la vida en happen general en just estos here. países. There's a direct link from the United States to the Las rest of the region. And situaciones so when you're asking the question of why are all these no people coming ocurren to the southern así border, aleatoriamente, there vemos should los be patrones, a se puede direct link seguir to el that. proceso y I debería think, haber, you know, este tema debería estar presente. just as drug trafficking, you know, has been Relacionado a impacted esto, when it comes to el you know, tráfico de drogas ha sido around conectado firearms a la would be migración. interlinked Esto with lo hemos the visto, question of pero también se firearms, right? debería It's involucrar clear el from the tema de news las that it's armas en shaping la the migración, discussion of porque migration, es un both in factor what happens in all these fundamental countries and what happens en to migrants el back desarrollo de la home, migración, which tanto en los países de both origen sides y have también y las condiciones que los expressed. hacen There are salir y emigrar, enormous businesses tanto como las that are condiciones being en la made trayectoria. and Y como fueled John by nos dice, hay very muchos few industries that negocios are y profiting off of mercados e industrias firearm industries. que se But benefician there's de todo esto. billions and billions of Y dollars hay being también, generated además, with billones y people trafficking billones of drugs, en las the cosas trafficking of ilícitas, la humans, tráfica de right? drogas y And all of the personas, corruption that generates, and a lot of people profit from that. So asking tráfico questions about ilícitos who profits que are also dan germane as profitos well grandes. Y to deberíamos to talk preguntarnos about. And quién I guess está recibiendo esas finally, ganancias, quién I am se a public beneficia. health person, Yo, right? como una And the new persona en administration should focus el on área de la public salud health risks pública, in pienso the que way that public health deberíamos is a societal enfocarnos cost como for the hay United States costos and a the world nivel and is societal driven to this amount of violence, right? frente cuando You have tenemos esta cantidad generations de of violencia y disenfranchised, and it tienes affects con learning, it esto affects generaciones potential for de earnings down the line. personas There's all los sorts of impactan literature that links en all of these sus very harmful capacidades impacts edu- of all of eh, this violence to our de public health, desarrollo y en la to our educación, productivity, to our mental health. And y so, podemos conectar todo backing up, esto a you nuestra have to ask yourself productividad, a is nuestra this salud societal mental. cost Entonces deberíamos worth it hablar de este for the costo profit of societal the very few que who are nosotros profiting from estamos these very large markets of teniendo que firearms? soportar I'll para leave it que there. estas empresas y carteles tengan grandes ganancias. Lo dejo ahí. John, you want to go next? Jonathan Lowy, para abordar las otras preguntas que veo en el chat, creo que sí es muy importante y todos estamos en esto, y es conectar el problema de las armas a la migración, a la droga fentanol, a la violencia de pandillas. Los carteles se están expandiendo en las comunidades de los Estados Unidos cada vez más. Entonces tenemos que juntar esas cosas, hacer las conexiones. Ninguno de estos problemas, me parece a mí, los tuviéramos si no hubiera esta ruta, este flujo de armas desde los Estados Unidos a México. No hubiera la violencia en México que fomenta la migración, no tuviera los carteles tanto poder, el poder que les deja traficar en fentanol
no tuviéramos los cárteles expandiéndose en los Estados Unidos. Todos estos temas no tienen nada que ver con la política de dos partidos de los Estados Unidos. Las personas que votaron por Donald Trump y desde su propia perspectiva les importa mucho la migración. Ellos no quieren violencia en México que va a aumentar la migración. Ellos tampoco van a querer el tráfico de fentanil. Ellos van a conocer directamente, como tantos de nosotros y nosotras, el abuso de los opioides y el fentanil. Entonces creo que puede haber un apoyo popular si se supieran de estas conexiones, de la forma que las armas están conectadas a la migración. Pudiéramos hacer un cambio político, pudiera haber un cambio o pudiéramos fomentar un cambio político. Necesitamos trabajar afuera del sistema político, en las cortes, en el área de derechos humanos, además. John Lindsay Poland dice, yo agregaría algunas cosas a lo que ya se ha mencionado. Ayer, Marco Rubio fue confirmado como secretario de Estado y se habló sobre la posibilidad de categorizar a las organizaciones criminales en los Estados Unidos como organizaciones terroristas. Esto ya se ha propuesto desde hace un buen tiempo. Pero me parece que las entidades que están vendiendo las armas, que luego las organizaciones criminales usan, pues a ellos se les pudiera responsabilizar por fomentar el terrorismo. Otra cosa que se me ocurre es que las personas que buscan el asilo y están atravesando México en un ambiente, en un contexto donde todo está controlado por las organizaciones criminales y ellos tienen que pagar a alguien para poder tener seguridad. Y estas serían también personas que pudieran ser responsabilizadas por apoyar al terrorismo. Y son cosas que se deberían introducir al debate general. Creo que cuando se les declara a estas organizaciones como entidades terroristas, no creo que ahí está la solución. Creo que la solución se puede enfocar en el mercado. Queremos que el mercado tenga regulaciones y que esté regulado. La clase de armas que se encuentran en el mercado, estas armas que las organizaciones criminales particularmente desean y que no tienen ningún uso para un civil, una persona regular, estas armas deberían ser prohibidas. Y hay legislación que existe para esto. La segunda cosa que quisiera decir es que la administración Trump seguramente va a liberalizar la exportación de armas. En el último año, la administración de Biden implementó nuevas restricciones sobre las exportaciones de armas para usuarios no gubernamentales. Esto no afectó particularmente a México, pero sí impactó a los países en el Caribe y en otros lugares. En el caso de Guatemala, por ejemplo, el lugar de donde vienen muchas personas buscando el asilo en los Estados Unidos, la exportación a Guatemala ha crecido muy recientemente y eso es lo que ha hecho que la vida no sea sostenible dentro de Guatemala y les pone en una situación donde es necesario huir. También yo pienso que la administración de Trump va a exportar más armas a los lugares donde esas armas pueden ser intercepcionadas y traficadas por los
grupos criminales y ser involucradas en otras clases de violencia, como violencia doméstica o quién sabe, y que también fomentan la migración. Entonces, son cosas que deberíamos tener en cuenta. Tenemos que hacerlo parte de nuestro trabajo de seguimiento y abogacía. Y hay una diferencia en lo que ha hecho la administración Biden. Deberíamos tenerlo en cuenta. Yeah, Cristina, that's sí, es un it's a tema lot. muy It's a complicado very complex, y it's a very definitivamente complex issue, but definitely todos tenemos que hacer nuestra parte it's going to take all of us, right? And really e identifying why is it identificar we're las seeing, causas de fondo. Hay what tantas exactly all cosas of these que root se causes are. pudiera There's decir, so much pero going through my mind that I want to say, and I know we've got such limited time. sí But I quiero do decir want que to, I do want to las address causas de fondo. the root cause Sabemos que cuando issue, no hay right? recursos, We know cuando that hay when there are falta lack de of recursos, resources, eso a lot of times puede aumentar that can violencia. increase, Y eso lo violence. vemos We en know that we've seen that in nuestro community país. violence Por eso happening across our country. esta es la razón que We tenemos see that organizaciones we en have estas youth comunidades que pueden organizations hacer who are trabajo from these interno communities who can connect with para these fomentar communities los to be able recursos to help y bring those responder resources a through, whether los it be desiertos housing, food de shortages, alimento, la desks, falta de in acceso some of these a communities, lack of access mentores to after school care, para el colegio, de actividades supports for education, extracurriculares. after school activities for youth. Y dentro de las But comunidades what en we los also Estados see Unidos, in communities, and we've found this across the también country here vemos in the United States, el acceso is a las cosas a las que they sí are tienen given acceso access to, right? A en lot of times in some comunidades of our negras y urban communities, latinx. our Black communities, our Tienes rural acceso communities, más a una you can come tienda across de bebidas grocery stores on alcohólicas every corner que of a tienes a una place in farmacia. Lansing, for those of you that Tal live vez in en Texas. otro, For ustedes those of you conocen who are Krogers o elsewhere, it's a Randalls, Publix, a pero Kroger, a en estas Ralph's, comunidades whatever it no may be. existen So estas that is tiendas. one of Y those también identifying root en estas causes. comunidades Another vas a poder factor is that encontrar you can find a gun store in the tiendas donde United se States venden in every one armas of these o communities. If not a un, gun store, you can find a pawn shop that will sell firearms, otros that has already vendedores en sold esas firearms comunidades. in some of these communities. So when Cuando we, as pienso a en mi team, familia que what I está see en when I think México, about, my family that, is still over in Mexico is tengo instead of, entendido que existe they una usually have, from what I tienda de understand, a armas en weapons México store that que is existe en Hollywood un based that can sitio help you go over militar y all of tienes these que different, atravesar tantas these different points of barreras use. para tener acceso What's a happening is estas. they are now Pero becoming ahora legal lo que in está gun sucediendo es que se stores pueden acceder a in estas that mismas address, armas a través de using canales drugs with oscuros. other individuals. Entonces, acá también And tenemos so each of those causas de root fondo que causes, podemos have identificar to be y identified a las and que have to podemos be, responder. there has to be a solution to that. Tenemos que Something that sacar might, estos take recursos those de las manos firearms de out estas of the hands personas of those y cambiarlos individuals por and otros use them recursos que exactly no what they were tenían y intended, que tal vez por that no force tenerlos, them to por eso es kill que or entraron result to a violence, or result un to criminal ámbito activity. criminal o So just wanted actividades to most definitely delincuentes. kind of extend Pero that creo que esto se into, puede the conectar a lo que symptoms and the vemos causes, en los Estados into Unidos what we see every también y day lo que in our vemos en lives las here in the fronteras. States, that is now a problem that we are passing over across our borders. Algo que veo en el Something else chat that, I see tiene so que much ver in the con las news, leyes. ¿Por tonight, qué in the las South, leyes tan is really talking débiles, about these different laws. regulatorias en Why does Arizona, Arizona have lax por ejemplo? gun laws? Why do Mientras we in hay Texas otros currently estados have que lax están gun laws? tratando Then de we have some other reducir states that, are la really making violencia forth the effort y to curb también these acts of violence that are reducir happening, el and even flujo more so, de curb the armas. trafficking within our own borders of here in the United Entonces States. quería So I want you preguntarle a guys los to be panelistas analysts. para poder cambiar What la we can narrativa que do ahorita to se begin ve, change that narrative, cómo and have the podemos proper responder narrative, I a would este say, problema en los Estados on, Unidos de how forma we go que about fixing impactaría, this tuviera un problem impacto here in our en United México y en States that would then help Latinoamérica to curb what's happening there, across the border in Mexico and in South America. para cualquiera.
John Lindsay Pullen Andy, you dice, wanna jump in? So I know John's gonna have to run, but I'll just say the research is very el clear data y las that investigaciones the nos federal muestran assault weapons que ban, la which was prohibición de extended from armas de, 2004 to de 2004, ataque was de los critical 90 not fue only crítico, in reducing the tuvo un number impacto of mass crítico en shootings in the United reducir States, el número de but matanzas en los also Estados that Unidos o coincides homicidios with en a los Estados reduction Unidos, of y gun también homicides se within vio un Mexico. impacto And again, paralelo en after it México. Y expired in luego, cuando esta 2004, legislación the number of se gun homicides in eliminó, Mexico increased vimos que 50% at the alrededor U.S. de los border. estados, que la violencia And there's a particular incrementó study that en la shows frontera, en los estados that de la frontera, the gun homicides increased in the states across from particularmente Arizona los to Texas, homicidios but not across from California, de because Texas y California Arizona, maintained pero state no level assault weapons en la bans. frontera con California, So porque these ese state estado level gun regulations tuvo and policies una are really prohibición important interna for their estatal. impacts in Mexico as well as in the United Entonces, States. esto And sí I think that's tiene un just impacto super directo important en los to Estados see that, Unidos y en México. we can continue to act Esto really nos muestra when que federal podemos level ac- actions are tomar blocked acción by aun all cuando el Republican gobierno majority in no, Congress as well as in the White no House. nos da caminos, no nos da And so oportunidades. ensuring that the Entonces, para que la narrative and narrativa the y las stories that highlight conversaciones these sobre estos issues temas se enfoquen center en las the acciones collective constructivas efforts que to reduce pueden gun violence, resultar en la as reducción de well las as armas, working in our eso own es necesario. communities, Y state and también local trabajar a level, nivel local when y federal actions estatal are blocked. alrededor de estas I'll add legislaciones. directly to that point. Laura I dice, mean, cuando lo if you really think piensas, about it, again, you cuando take lo a miras geographical view. Latin America has been poor since históricamente, right? So you have to ask Latinoamérica yourself siempre ha the estado en question of pobreza. why Entonces is this ahora, influx of ¿por qué apenas people desde leaving the region? recién que hay And the answer tantas is personas que están migrando federal hacia el norte? terrorism. This Y la follows respuesta es prevalence. el acceso o You la know, and it's not proliferación y la just one presencia de las state. armas y la It's violencia big de estas part armas. of the El firepower poder making que all this brindan noise in estas Texas, armas right? And that is what aumentan it what el makes it peligro. that's Eso es what lo que kind of desata tips todo lo the scale, demás. right? For Y cuando many of the yo hablo con people las that I've personas, talked ellos to, dicen, the tipping point is the gang was going cuando to llegó la execute my pandilla son. a reclutar o a matar a mi I was hijo, threatened by the police who were armed cuando and they vino were la so the policía tipping y point tenían armas, always comes ese es el into that momento. Ahí encontramos esa momento donde hubo una amenaza a tu vida So y it's not like te people hizo all of decidir a que tenías que sudden huir. just take up machetes and start killing each other, Esto right? no es So una you situación really donde have la to violencia se desata del nada y la gente frame se this está very matando logical argument of our nation irracionalmente. has been poor and Hay all toda una this serie de forced argumentos migration y forever. conexiones Why do we see y these influxes podemos as ver the esto a region través is del more and more tiempo. violent, right? Podemos Has become more and more violent? And the preguntarnos answer is sobre la violencia I y cómo think impacta to estos that flujos. direct increase Y in ahí la firepower and respuesta lethality that is no- coming through the muestra firearms que that are coming from the el nuevo United States and factor gun es traffic from the United el States for nivel the most part. de, John. de poder I mean, just real del riesgo de quick, I perder mean, la vida que ha you know, aumentado con Mike, we're estas all armas doing, tan but I peligrosas. think everyone should be Jonathan Lorry always dice, armed with creo knowledge que and todos always tenemos make these la connections responsabilidad de estar how informados, de guns, tener U.S. este guns, are conocimiento y driving estar consumer activamente, hacer las conexiones, problems preguntándonos cómo es que and issues. la And producción de armas en los Estados listening Unidos to, you know, está, when we hear about es un cartel motor violence, when we hear para todas about estas otras dinámicas, la immigration violencia de los talk, or when we carteles, hear la about migración, fentanyl, cuando hablan de just fentanyl. you know, raise how guns are driving this, how this could not happen Tenemos que mostrar without cómo las armas U.S. están guns. ahí tan involucradas You y know, que esto no we can take pudiera U.S. suceder guns si no out of the estuvieran estas equation armas de los by Estados Unidos, pulling producidas federal en los Estados street Unidos. or Esto no pudiera stronger policies sostenerse, no se to sostendría esto. reduce Y con violence políticas, in our neighboring states, in our neighboring sí countries. We pudiéramos would reducir la defend violencia en nuestros cartels. We estados, would reduce fentanyl en otros trafficking. países, pudiéramos reducir el poder
de las organizaciones criminales y reducir el fentanyl. Cristina Delgado dice, muchas gracias, Jonathan, por esas palabras tan perfectas para concluir este evento. Quiero agradecerles por participar en este evento y escuchar a nuestros expertos y expertas. Esto vamos a tener acceso a este programa y las preguntas y también a una encuesta. Vamos a darles acceso a todo esto. Queremos establecer conexiones y aprender más. Siempre está cambiando el mundo en el que vivimos y los asuntos siempre están cambiando, pero también las soluciones. Una vez más, muchas gracias a los panelistas. Gracias a Jonathan, que ya se desconectó, y a Jonathan y Laura. Gracias por tu compromiso a la vida, a tu trabajo por proteger la vida. Y les pido a todos que sean optimistas. Estamos haciendo cambios. Estamos transformando nuestras comunidades y tenemos el poder de diseminar la paz, difundir el amor y ser este mundo algo mejor para las próximas generaciones. Muchas gracias a todos. Thank you. Bye bye.